video más del canal. En este video vamos a aprender cómo crear y estructurar clases en Java utilizando Eclipse IDE. Pero bien, antes que nada te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y pues bien, vamos a ver un poco la parte teórica de lo que son las clases en Java. Una clase no es más que un molde que define las propiedades y el comportamiento que va a tener un objeto creado a partir de esa clase. A estas propiedades se les conoce como atributos y al comportamiento se le conoce como métodos. Entonces hay algunos conceptos clave que se debe tener en cuenta, como mencionaba, que son los atributos, que no son más que las características de la clase. Por ejemplo, una clase libro puede tener un atributo o una característica que puede ser el número de páginas, puede ser los autores, puede ser el color de la portada, entre otras cosas. Acá tenemos como ejemplo en la presentación un objeto que ha sido creado a partir de una clase coche, y por ejemplo este objeto tiene un color rojo, tiene llantas negras, tiene un tamaño. Entonces esos son los atributos o características. Hay otros temas y conceptos clave que también tenemos que tomar en cuenta, que por ejemplo es el constructor. El constructor de una clase lo que hace es inicializar por primera vez el objeto y sus atributos. Adicional a eso también tenemos otro concepto clave que son los métodos de la clase, y no es más que el comportamiento que va a tener cuando ya se cree un objeto de esa clase. En el caso de la presentación tenemos un objeto vehículo que por ejemplo puede tener un comportamiento que puede ser arrancar, frenar o acelerar. Entonces los métodos definen el comportamiento o las acciones que va a tener un objeto cuando ya se cree a partir de una clase base. Bien, entonces a continuación tenemos ya la estructura de una clase en Java. Esta clase es una clase específica en Java y va a empezar con la palabra reservada public. Esto es un modificador de acceso. Luego tenemos la palabra reservada class, que le indica al compilador que eso es una clase, y luego tenemos el nombre de la clase. Luego el cuerpo de la clase va a estar delimitado por apertura y cierre de llaves, y dentro de este cuerpo o dentro del cuerpo vamos a tener lo que son los atributos, que en este caso para la clase coche tenemos el atributo marca y el atributo modelo. Los atributos pueden ser de diferentes tipos de datos aceptados en Java. Por ejemplo, pueden ser de tipo de dato string o tipo de dato integer, int, float, doble, boolean, en fin, de todos los tipos de datos aceptados en Java. Para este caso, año y modelo, marca y modelo son un tipo de dato string. Sin embargo, año es un tipo de dato entero. A continuación tenemos un constructor. Este constructor lo que hace es inicializar el objeto, específicamente los atributos, y básicamente le da unos valores iniciales. Luego tenemos ya los métodos. Los métodos son el comportamiento. En este caso tenemos un método arrancar, o también podemos tener métodos que trabajen con los atributos de la clase. Bien, entonces vamos a ir a la práctica y vamos a ir al IDE Eclipse y vamos a crear paso a paso una clase y a definir tanto sus atributos, su constructor y su comportamiento, que son los métodos. Entonces vamos para allá. Bien, entonces vamos a estar en Eclipse, vamos ya a abrir Eclipse y vamos a ir a File, vamos a ir a New y vamos a ir a donde encontremos por aquí una opción que diga Project. Aquí en Project vamos a elegir Java Project, vamos a darle Next y vamos a darle un nombre a nuestro proyecto. Entonces vamos a darle de nombre clase Java. Vamos a darle en un formato camel case, elegimos la versión de Java que estamos utilizando. Yo estoy utilizando una versión de Java 17 y vamos aquí a quitar esta parte donde dice módulo. Vamos a quitarla y vamos a darle finish. Aquí estamos creando un proyecto y a continuación vamos a crear una clase. Entonces vamos a ir al directorio source, vamos a darle new, vamos a darle class y aquí vamos a darle un nombre a nuestra clase. En este caso le vamos a dar el nombre de auto, y también aquí aparece un warning, un indicativo que nos dice que debemos definir un paquete para esta clase. O el paquete es como un directorio en el cual se van a alojar
nuestras clases, y básicamente lo que ayudan es a estructurar de alguna manera nuestro sistema, porque ya cuando tenemos varias clases y si las tenemos todas desordenadas puede ser un poco tedioso para encontrarlas, para darle mantenimiento. Entonces lo que nos propone es ponerlas dentro de paquetes. Entonces vamos a definir aquí un paquete. El paquete siempre se lo define como un dominio invertido, es decir, el dominio invertido, por ejemplo, para mi caso va a ser com.icodeapp, y por ejemplo aquí podría darle un nombre específico que es clases Java. Entonces de esta manera estoy definiendo el paquete. Este caso es mi dominio icodeapp, es la extensión de mi dominio, y aquí vendría a ser lo que es el proyecto como tal, que para nuestro ejemplo es clases Java. Definimos el nombre y le vamos a dar finish. Una vez que le damos finish, lo que vamos a tener en pantalla es lo siguiente. Primero, el paquete donde se encuentra nuestra clase. Esta línea va a ir sí o sí, porque si nosotros le quitamos nos va a dar un error. Entonces va a ir siempre sí o sí en una clase. Entonces la estructura viene dado por el nombre del paquete donde se encuentra la clase, y luego un punto y coma, y luego el nombre de la clase. Aquí tenemos la palabra public, que es un modificador de acceso. Luego tenemos lo que es el nombre de la clase, mejor dicho, la palabra reservada class, que le indica al compilador que es una clase, y luego tenemos sí el nombre de la clase. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es a definir lo que son los atributos de nuestra clase, es decir, las características. Entonces vamos a empezar con el modificador de acceso private. Siempre los atributos de una clase son privados, entonces ponemos private, y luego ponemos el tipo de dato para el primer atributo. Entonces el tipo de dato va a ser string, y le vamos a dar de nombre a este atributo, le vamos un punto y coma. Luego vamos a definir otro atributo, también va a ser de tipo string, y le vamos a dar de nombre modelo, es decir, nuestro auto va a tener marca y modelo. También podemos darle otro atributo más que va a ser de tipo string, y vamos a decirle que nuestro auto también va a tener un color. Entonces es un atributo específico del auto. Entonces tenemos aquí ya los atributos o características. También vamos a darle un atributo entero. Siempre ponemos el modificador de acceso, luego el tipo de dato y luego el nombre. Entonces vamos a ponerle año. ¿Sí? Vamos a definir aquí el año de nuestro auto. Y luego vamos a definir lo que se conoce como un constructor. El constructor no es más que un método que permite inicializar un objeto la primera vez que se lo crea. Entonces siempre el constructor va a ir con la palabra reservada public, y siempre va a la palabra reservada public, y siempre va a ir con el nombre de la clase a la cual o para la cual se está creando ese constructor. Entonces vamos a poner aquí public auto. Aquí ponemos apertura y cierre de paréntesis, y luego ponemos el cuerpo. Por lo general aquí lo que hacemos es inicializar los atributos de nuestra clase. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, entonces aquí vamos a utilizar la palabra reservada this, aunque antes de eso lo que vamos a hacer es a pasarle estos valores que se le va a dar una vez que se inicialice o se cree el objeto, se le va a pasar por ese constructor. Entonces se le va a pasar como parámetros. Entonces vamos a tener aquí los mismos atributos que nosotros tenemos actualmente en la clase. Entonces ponemos string marca, ponemos string modelo, ponemos string color y ponemos int año. Entonces una vez que vayamos a crear un objeto de este tipo, vamos a inicializar sus atributos, es decir, a darle unos valores específicos. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de este constructor vamos a hacer la implementación, ponemos la palabra reservada this y vamos a utilizar uno a uno los atributos de esta clase. Entonces ponemos this marca, esto va a ser igual. ¿Y a qué va a ser igual? O más bien dicho, ¿qué es lo que le vamos a poner a ese atributo? Le vamos a poner lo que viene como parámetro. En este caso viene un atributo que es un string y que se llama marca. Entonces le estamos dando ya un valor para nuestra clase en específico. Asimismo vamos a hacer para el resto de atributos, en este caso this modelo, y vamos a decirle que le vamos a añadir lo que traiga como parámetro el valor que tenga modelo, en este caso en la variable modelo.
Asimismo ponemos this, ponemos en este caso color y le decimos que lo que venga como parámetro en la variable color le vamos a asignar a ese atributo. Y finalizamos con lo que es el año. Entonces siempre ponemos el operador de asignación. Entonces le decimos que lo que viene como parámetro se le va a asignar hacia el atributo actual. Aquí tengo un warning y es porque acá tengo que definir la variable color. Entonces de esta manera ya hemos creado nosotros los atributos, un constructor, y lo siguiente que vamos a hacer es crear los métodos getter y setter para cada uno de los atributos. Nosotros al momento de definir estos atributos como privados necesitamos unos métodos que nos permitan poder interactuar desde fuera de la clase con estos atributos directamente, porque si nosotros en este momento lo dejamos tal cual, ya cuando nosotros vayamos a crear objetos de un tipo auto no podremos interactuar con ninguno de los, sino únicamente con el constructor. Pero si nosotros quisiéramos poder ver, por ejemplo, la marca de un auto en específico, no podremos hacerlo porque actualmente los atributos son privados y solo le pertenecen a la clase. ¿Cómo definimos los métodos getter y setter? Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a crear un método con la palabra reservada public. Esto quiere decir que el método que yo voy a crear se lo puede acceder desde fuera de la clase. Entonces voy a poner public y voy a poner el método get. El método get, en este caso se lo hace para cada atributo, por ejemplo sería get marca. Y se sigue este estándar, get y nombre del atributo. Entonces lo que va a hacer es poder acceder hacia el atributo de la clase. Aquí entonces también debemos ponerle el tipo de dato que va a retornar. En este caso, como marca es de tipo string, vamos a decirle que va a retornar un tipo de dato string. Y aquí lo que hacemos es hacer o poner la palabra reservada return, la palabra reservada this y el nombre del atributo que yo quiero retornar. En este caso sería this marca. Listo. Entonces ponemos punto y coma y de esta manera yo ya puedo acceder desde fuera de la clase con este método get para ver el atributo, para ver el valor del atributo que tiene marca. Lo mismo vamos a hacer para los siguientes atributos. Y bien, como podemos ver, tenemos los métodos get para todos los atributos. Básicamente hemos creado, por así decirlo, los mismos métodos con el mismo tipo de retorno. Lo que cambia es el nombre del método y lo que retorna. Acá sí tenemos la diferencia en que acá retornamos un tipo de dato entero, porque en este caso estamos haciendo el método get para un atributo que es entero. Ahora bien, con esto yo puedo acceder desde fuera de la clase a obtener información acerca de los atributos de la clase en particular. Pero bien, ¿qué pasa si yo ahora quisiera poner un valor en específico desde fuera de la clase? En este momento no lo puedo hacer, únicamente lo podría hacer mediante el constructor, pero no puedo hacer de otra manera. Entonces, en estos casos nosotros también se suele poner los métodos set. Los métodos set, en cambio, permiten poner valores directamente a los atributos de la clase. ¿Cómo se crean estos métodos set? Entonces se los crea de la siguiente manera. Aquí vamos a poner un comentario, vamos a poner métodos get y acá abajo vamos a poner métodos set. Entonces tienen la misma estructura, sería public. Sin embargo, aquí se suele utilizar esta plantilla, por así decirlo. Sería set y nombre del atributo. Entonces vamos a poner un set para marca y ponemos el cuerpo del método. Pero aquí, aquí el tipo de retorno es void. Y aquí este método sí va a venir como parámetro el valor que yo le quiero dar al atributo. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, que quiero darle el valor, va a ser de tipo string. Siempre debe coincidir el tipo de dato que tiene el atributo, el tipo de dato del atributo que tiene la clase con el tipo de dato que viene en el parámetro. Entonces siempre van a ser el mismo tipo de dato, si no nos va a dar error. Entonces, como yo quiero asignarle un valor, voy a utilizar mi atributo this.marca y le voy a decir que le voy a asignar lo que traiga como parámetro esta variable que es marca. Esto debemos hacer para todos los atributos que tenga nuestra clase, porque como mencionaba, si nosotros en este momento quisiéramos darle valores
a los atributos no podemos porque son privados. Entonces esto vamos a hacer. Bien, ya tenemos todos los métodos set para los atributos de nuestra clase. Como podemos ver, la nomenclatura siempre en los métodos set viene un parámetro. Este parámetro va a ser el del mismo tipo de el tipo dato de nuestro atributo para que pueda coincidir y se le pueda asignar ese valor. Luego en una clase también tenemos los métodos que ya son de comportamiento. Entonces vamos aquí a poner los métodos de comportamiento, que para un ejemplo básico principal, por ejemplo, sería un método que permita mostrar la información de un auto. Entonces los métodos de comportamiento también tienen la palabra reservada public, tienen el tipo de retorno, en este caso no retornamos absolutamente nada, y tienen su nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle de nombre mostrar información auto. Entonces aquí digamos como que se desarrolla la lógica de el comportamiento. Tiene que ver, por ejemplo, con mostrar información del auto o asimismo realizar algún cálculo interno que deba hacer esa clase. En este caso quiero algo sencillo, únicamente lo que quiero es mostrar la información del auto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner con un sysout, vamos a poner información auto. Y aquí lo que vamos a hacer es a imprimir, vamos a poner otro sysout. Y aquí, por ejemplo, vamos a imprimir, vamos a poner una cadena, vamos a poner nombre, vamos a poner 2 puntos, vamos a poner el más que permite concatenar una cadena con otro valor. Aquí vamos a traer nuestro método getMarca. Bueno, aquí no sería nombre, sino vamos a ponerle marca. Luego vamos a poner el signo más para concatenar. Aquí concatenamos otra información, que en este caso sería el modelo. Vamos a poner 2 puntos. Concatenamos con el modelo, ponemos getModelo. Y entonces en este caso nuestro método de comportamiento lo que va a hacer es informarnos o mostrar la información de la marca y del modelo de ese auto. Pues bien, entonces de esta manera es como se crea y se estructura una clase en Java. Y pues bien, nos vemos en la siguiente clase. No te olvides de darle me gusta al video, de suscribirte y de compartir para que este video llegue a más personas. Muchas gracias y